Trabajo como chofer en una empresa. En realidad mi trabajo no es muy pesado, pues me encargo de llevar y traer materiales pequeños. No trabajo como chofer de carga, así que mi horario laboral es durante el día. Pero una ocasión mi jefe me llamó a las 8 de la noche. Necesitábamos cubrir un pedido de emergencia y tenía que ir por la tela para comenzar la producción. Como era una emergencia, no importaba el horario, no era mucho problema la que traería, así que me fui en mi carro. Ya era tarde, pero no era la primera vez que manejaba esas horas. El lugar quedaba lejos, prendí el radio para hacerme compañía, y así manejé un buen rato hasta llegar a esa carretera, una de esas que están desiertas, donde no hay mucho alumbrado. No venía ningún carro enfrente de mí. No me había percatado antes de lo grande que era ese camino. Miré por el retrovisor y no vi carro alguno. Volví a mirar y parecía que venía corriendo algo a una distancia alejada de mí. Corría en 4 patas, era de un color café. Me dije a mí mismo que tal vez era un venado, una excusa estúpida, pues aquí no había venados. Sí, eso era lo más lógico, o al menos lo quería creer. Miré de nuevo, y ahora el venado estaba corriendo tras de mi auto. Me asusté de verdad, así que aceleré, pero para mi sorpresa, esa cosa mantenía mi paso. Supe que no era un animal, no podía ser algo de este mundo. Nada podía correr a la velocidad a la que iba. Aceleré una vez más, esta vez iba demasiado rápido. Aún así, seguía corriendo detrás de mi auto. Me asombré al ver que algo se acercaba. De reojo, vi que eso corría a la altura de la ventana de mi auto. Sentí su mirada. Me veía y corría a mi paso. No quise voltear, solo aceleré. No sé cuánto tiempo pasó, pero esa cosa seguía viéndome. Sé que quería que lo voltearan a ver. Al notar que no lo haría, giró su cabeza hacia enfrente. Se enfiló frente a mi auto y desapareció entre la negrura del camino. Nunca supe qué había sido eso. Más adelante, pude ver en la orilla de la carretera un montón de cruces y entendí lo que le pasaba a aquellos que voltearon y supieron que era esa cosa de la carretera. Cuenta la leyenda que en una peligrosa carretera entre las montañas, un autobús sufrió un accidente, muriendo todas las personas que en él viajaban. Desde entonces, dicho autobús circula de noche y aquel osado que atreva a montarse en él, de la ciudad de Toluca a la ciudad de Ixtapan de la Sal. Dicho autobús anteriormente era obligado a transitar por una carretera bastante sinuosa y peligrosa, pues bordea un precipicio sumamente profundo, casi vertical y de roca sólida. Actualmente existe una autopista. Un día de tantos, un autobús partió de Ixtapan de la Sal con rumbo a Toluca. El viaje era de lo más normal, aunque circulaba por la noche. Muchos de los pasajeros habían hecho ese viaje varias veces, así que aprovechaban para dormir. El autobús inició el viaje lleno, subió por la cuesta sin problemas, cuando de pronto comenzó a llover, como tantas veces en esa parte del camino. Entonces alcanzó el punto más alto, y luego inició el descenso. Iniciaron las famosas curvas de Calderón, un tramo de la carretera en el cual las curvas son sumamente cerradas y peligrosas. Además, se caracteriza porque sin importar si se va a Toluca o se viene de ella, esa parte es de bajada, pues es una parte de una hondonada bastante grande, y donde hay un puente en el cual solo cabe un auto, además de encontrarse al salir de una curva muy cerrada. En ese puente han ocurrido accidentes muy graves, y muchos de ellos mortales. Está tan hondo que a no ser por la calidad de piedras afiladas a los lados, fácilmente podría sujetarse un bungee. El autobús por cuestión inició su descenso, con lluvia y por supuesto el pavimento mojado. De repente, los pasajeros se percatan de que el autobús está ganando velocidad y se asustan, reclamando al conductor, que no dice nada en lo absoluto. Entonces, sumamente nervioso, dice: «Están fallando los frenos». En poco tiempo el autobús toma tanta velocidad que es imposible controlarlo, y en una curva el autobús se precipita al vacío. Muchos mueren instantáneamente a causa del golpe, otros yacen inconscientes, hasta que el autobús se incendia y en poco tiempo es consumido por las llamas. Nadie escuchó los gritos de los pocos pasajeros que pedían ayuda, y todos mueren de una manera horrible. Mientras tanto, en las oficinas de la central de autobuses no reciben el reporte de que el autobús número 40 de esta línea haya llegado. Está demasiado atrasado y era el último de la noche, de modo que si se averió, no habrá otro que lo alcance y pueda traer a los pasajeros, de modo que se envió un vehículo a investigar. No parece haber rastro de él en todo el trayecto,
al menos no hasta llegar a las curvas de Calderón, donde una patrulla de la policía ha localizado un terrible accidente. No hay supervivientes y los cuerpos están destrozados, fuera de lo que quedó del autobús y otros calcinados dentro del mismo. Solo fue noticia por poco tiempo, pero a partir de esa fecha y por las noches, si te encuentras en la carretera de Ixtapan de la Sal con rumbo a Toluca e intentas subirte a un autobús, es posible que sea el número 40 el que se pare y te abra la puerta. Al abordarlo, notarás que es un autobús antiguo, pero en buenas condiciones, y como algunas líneas de autobuses usan vehículos no tan nuevos, no te importará, pero entonces te percatarás de que aun cuando va lleno, con personas de pie, hay siempre un lugar vacío, o 2 o 3, siempre de acuerdo con el número de personas que acaban de subir. Nadie ocupa esos asientos, así que si te sientas aun cuando te parece raro y sientes un vacío en el estómago, te percatas de que a pesar de la hora nadie va dormido. Mujeres, hombres y niños van despiertos, pero nadie habla, ni siquiera los niños. Es un silencio pesado, además todos van bien arreglados. ¿Por qué? Nadie lo sabe. El auxiliar del chofer, quien revisa los tickets, comienza pocos minutos después a revisarlos. Preparas el importe de tu pasaje, pero jamás pasa a tu lugar para solicitar el costo. Eso es aún más raro, pero piensas que al bajar en la terminal pagarás. Llegas a Toluca sin contratiempos, pero pasada la medianoche. Entonces el chofer detiene la unidad antes de llegar a la terminal y te dice que debes bajar en ese momento, aunque el trayecto no ha acabado y no entiendes la razón, pero obedeces. Entonces, al llegar a la altura del chofer, el único que habla y al intentar pagar tu pasaje te dice que no es nada y añade: baja ahora y no te gires antes de que cierre la puerta, o jamás dejarás el autobús. Quienes obedecen bajan y no se giran, sino hasta que se escuche el sonido de la puerta al cerrar y el motor del autobús arrancar, solo para darse cuenta de que no hay autobús. Este mismo ha desaparecido. Los desobedientes al bajar y girarse ven el autobús hecho pedazos y dentro de él esqueletos descarnados y el chofer mirándote sin decir nada. Segundos después, el autobús desaparece y la persona en cuestión muere unos días después. Se dice que a partir de ese momento su fantasma sube al autobús y viajará eternamente en él por causa de su desobediencia. Si por casualidad algún día viajas a Ixtapan de la Sal y de regreso tu auto no funciona, no te arriesgues si es de noche a subirte a un autobús. Quizá sea el número 40. Si es así, solo obedece las instrucciones, de ese modo podrás contarlo. De lo contrario, serás condenado a viajar por esa ruta, en ese autobús por la eternidad. Un matrimonio con su hijo pequeño viajaban de noche por una carretera prácticamente abandonada, que servía de atajo para cruzar la montaña. Sus continuas curvas, la estrechez de la calzada y la espesa niebla que cubría todo el trayecto hacía que aventurarse por este camino al filo del abismo fuera realmente peligroso. De improviso, una mujer con la ropa ensangrentada se cruzó en la carretera, obligando al padre de familia a frenar en seco. Alterada y llorando, les explicó que había tenido un accidente y su coche había caído por el barranco. La mujer le rogó que le ayudara, ya que su bebé aún se encontraba en el vehículo, atrapado entre los fierros, y ella era incapaz de sacarle de ahí por sí sola. La caída era de varias decenas de metros. De no haberle avisado a la mujer, muy probablemente nadie hubiese encontrado al bebé nunca, mucho menos con esa niebla que impedía ver más allá de 2 metros. El señor, guiado por el llanto del niño, consiguió llegar hasta el lugar del accidente. Al rato subió muy nervioso con el bebé en brazos y le preguntó a su esposa dónde estaba la mujer. Esta le respondió que se había sentado en una piedra grande que había al lado de la carretera, pero cuando miraron ya no estaba. Entonces el hombre se metió rápidamente en el coche con el bebé y le dijo a su mujer e hijo que hicieran lo mismo. Arrancó el coche y se fueron. Su mujer, muy asustada, le preguntó que por qué se iba con el bebé sin buscar antes a la mujer. El marido le dijo que se tranquilizara y que cuando llegaran a la próxima gasolinera le contaría. Cuando llegaron, la mujer le pidió explicaciones al marido. Este le contestó que cuando bajó y encontró el vehículo accidentado, vio a la mujer que les había dado el aviso muerta. Estaba muy fría y probablemente el accidente se había producido horas antes de que ellos pasaran por ese punto. El espíritu de la mujer era el que le había pedido ayuda para que salvaran a su hijo.
Es una noche fría, cuando un muchacho que vuelve a casa en su coche descubre en el borde de la carretera una chica que está pidiendo ride. La chica parece aterrorizada, por lo que el chico decide detenerse y acompañarla a la casa. Como suponía, ella estaba helada, por lo que le presta su chaqueta. La chica no dice ni una palabra, así que es él quien habla casi todo el trayecto. A la mañana siguiente, el chico se da cuenta que la muchacha se llevó su chaqueta a casa. Para recuperarla y para volver a verla, decide volver a la casa de ella, donde la había dejado la noche anterior. Cuando llama a la puerta, una señora no muy mayor, pero sí desmejorada, le abre la puerta. Él explica lo sucedido y pregunta por su hija. Conforme el relato del chico avanzaba, la mujer palidecía más y más. Terminó rompiendo a llorar. Tras recuperarse del shock inicial, la mujer le pide un momento al chico. Entra al interior de la casa y vuelve al poco tiempo con una foto. Se la muestra al chico. Es una foto en la que sale la chica de la noche anterior. La dama, llena de dolor y con la cara llena de lágrimas, le cuenta que la chica era su hija. Ella murió en un accidente de coche un año atrás, en la misma carretera en la que supuestamente la encontró. La noche anterior exactamente era el aniversario de su muerte. El chico, escéptico, va al cementerio a comprobar si es cierto. Y ahí el terror le inmoviliza y le hace palidecer. Sobre una tumba, la tumba de la muchacha, estaba su chaqueta. Finalmente el auto dejó de andar. Rodrigo le estacionó a un costado de la carretera y durante un rato se reprochó su descuido. ¿Cómo pude olvidarme de llenar el tanque? La luna llena estaba en la cima del cielo y al bajar contempló cuánto le rodeaba. Por un lado había una extensa plantación de maíz y en el otro una pradera que se perdía en el horizonte. El celular no tenía señal, lo cual no era raro en un lugar tan apartado. Mientras resolvía qué hacer, resoplaba furioso consigo mismo y volteaba la cabeza hacia la ruta que tenía por delante y después hacia el otro extremo para girar nuevamente. Entre tanta frustración se le ocurrió algo que lo hizo sonreír. Había cometido un error, pero por primera vez en muchos años su esposa no se le iba a echar en cara, pues estaba dentro del baúl, muerta, asesinada por él. Aún sonreía cuando escuchó unos golpes que venían del interior del baúl. Se quedó petrificado, no podía estar viva. No después de lo que le había hecho, era imposible. Se movió con pasos rígidos debido al miedo. Intentaba abrir el baúl cuando escuchó la voz de su esposa, desde su interior. Rodrigo, querido, estoy un poco incómoda aquí. No, no puede ser, gritaba. Estás muerta. De repente el baúl se abrió y de él salió la mitad superior de su mujer. Caminando con las manos se le fue acercando. Él había retrocedido hasta la mitad de la carretera y desde ahí vio cómo de su auto el torso de su mujer y la ruta misma se iluminaban. Cuando volteó hacia la luz, el camión estaba a metros de él. Un instante después sintió cómo se aplastaba contra el parachoques.